Bueno, buenas tardes a todos. Reitero ahí el agradecimiento de Gabriel por estar participando en esta charla. Esperemos que sea de su agrado y bueno, trataremos de brindar todo el conocimiento para aquellos que tengan eh, interés en este tipo de soluciones que vamos a, sobre este tema que vamos a estar presentando. Bueno, yo me presento, mi nombre es Adrián Nieto Castillo, trabajo en DataIQ, soy líder de tecnología, hace 5 años que me desarrollo en esta compañía. Yo soy ingeniero en software, eh, aproximadamente desde el año 2007 que trabajo dedicándome puntualmente al desarrollo de soluciones de datos. He tenido la oportunidad de pasar por muchas industrias y tener experiencia en distintas plataformas tecnológicas y haber podido abordar a lo largo de mi carrera muchas problemáticas y que las hemos ido pudiendo resolver con soluciones de Business Intelligence, de Data Analytics, y también haber vivido desde el 2007 hasta acá la verdad la evolución tecnológica que hubo en todos estos años, desde aquellas soluciones on-premise que usábamos en esos años 2007-2008 a hoy que trabajamos ya en la nube y con un montón de posibilidades de tecnología mucho más importantes. Aparte de trabajar en el mundo del software, me intereso mucho en lo que es el desarrollo de empresas, hay temáticas que tienen que ver con el desarrollo de estrategias, planeamiento, metodologías ágiles que también son de mi interés y que, bueno, constantemente me estoy formando. Tengo una diplomatura en estrategia y dirección de negocios y una diplomatura en administración de proyectos de analytics. Así que, bueno, un poco la temática que estamos planteando para esta jornada es contarles un poco cómo es el día a día, en realidad cómo es la estructura y el proceso de desarrollo de una solución de BI, de una solución de datos. Entonces lo que vamos a estar hoy contándoles a ustedes es primero entender un poco qué es BI, darle un poco de contexto a la cuestión, entender lo que es una arquitectura de una solución de BI, qué roles, qué personas son las que intervienen, qué herramientas utilizamos, qué problemáticas podemos resolver y después, bueno, contarles algún ejemplo de negocio como para que les pueda quedar un poco más claro todos los conceptos que vamos a ver, ¿bien? La idea es que ustedes acá se vayan con una idea bien clara de lo que implica trabajar en datos, trabajar en la implementación de soluciones de BI, de Data Analytics, de Big Data, que son los nombres que seguramente van a escuchar, que sepan qué roles son los que intervienen en una solución de BI y bueno, a partir de eso puedan tener una mejor perspectiva de lo que implica trabajar en este tipo de desarrollos y que por ahí si hay roles que se pueden ajustar más o menos a los intereses que cada uno de ustedes tenga. Bien, bueno, vamos a avanzar. Cualquier consulta, en general lo ideal sería que esperemos hasta el final para las consultas, pero si a alguno en el momento le parece que desea preguntar algo y que después le puede pasar que a lo mejor piense que después se va a olvidar o se va a ir de la idea que quiere plantear para no dejar un bache, nos avisa, ahí Gabriel va a estar atento y bueno, y estamos dispuestos a responder la pregunta que sea. Bien, bueno, primero vamos a avanzar en entender qué es esto del Business Intelligence, ¿no? Un poco un concepto, digamos, un concepto bastante, ya que tiene bastante tiempo. Allá cuando les contaba que yo arranqué con este tipo de soluciones en el año 2007, todo era Business Intelligence y todo lo que hacíamos era Business Intelligence. Después con el tiempo empezó como a desagregarse este concepto en conceptos en otras ramas, de la tecnología. Como les decía, esto del Business Intelligence, que es un poco lo que nos trae,
allá por el 2007 era un concepto único, después de a poco se fue desagregando el concepto, empezaron a aparecer otros conceptos como data mining, data analytics, data science. Ya para esta época ya tenemos machine learning, aprendizaje automático, ingeniería de datos, arquitectura de datos. O sea, ya al crecer tanto este tipo de soluciones, se ha extendido mucho el concepto, ¿no? Pero bueno, creo que haciendo una buena interpretación del concepto de BI, vamos a viajar a esas otras acepciones, a esos otros conceptos que les estoy nombrando, como para que podamos entender un poco el mapa completo. Están viendo la presentación, ¿no? Perfecto. Sí, bueno, sí, ahí les dejo el QR de mi perfil de LinkedIn por si quieren agregarme, en algún momento contactarme, hacer consultas, lo que sea, si digamos, totalmente a disposición para lo que haga falta. Bueno, como les decía, la agenda, perdón que no estaba compartiendo recién cuando se lo estaba contando, vamos a ver esto de qué es BI, la arquitectura de una solución de BI, roles en los cuales me puedo desarrollar dentro de este proceso de desarrollo y algún ejemplo de negocio como para que les pueda cerrar mejor la idea. ¿Qué es el BI? Para poder entender qué es el BI o qué es o hacia dónde vamos, a mí me gusta mostrar siempre este ejemplo que se llama pirámide de la sabiduría, donde planteamos que en la base de la pirámide están los datos y entendemos que los datos es una unidad primigenia, digamos, que por sí solo no tiene valor. Habrán escuchado por ahí en muchos lugares que se habla de que los datos hoy son el petróleo, pero como el petróleo, si no lo toma como materia prima una refinería y genera otros productos, que esos productos sí tienen valor, el petróleo por sí solo es una materia prima que no reviste mucha utilidad, ¿no? Entonces los datos básicamente son lo mismo, digamos, si yo no le puedo generar un contexto o una utilidad o un orden, no me van a representar ningún valor, van a ser solamente un montón de datos ahí que están dando vueltas, que yo los puedo acceder, que los puedo tomar, pero si no le doy una interpretación no me van a generar ningún valor. Entonces el siguiente paso de la pirámide, el siguiente piso, habla de la información. Entonces la información ya es un estado en que los datos, como decíamos recién, están relacionados, ya tienen un contexto y van adquiriendo un significado y una utilidad, ¿no? Los datos acá ya están más procesados y están organizados y han adquirido cierta relevancia para una situación determinada, ¿no? Todavía no hablamos puntualmente de para qué los vamos a necesitar, pero ya dándole contexto y generando relaciones, ya los datos empiezan a transformarse en información y esa información, si escala al piso siguiente, se transforma en conocimiento. El conocimiento es el resultado de la interpretación, del análisis y de la síntesis de la información, ¿no? Es una comprensión más profunda de lo que la información me permite conocer. Yo ya con el conocimiento puedo identificar patrones y puedo encontrar quizás relaciones ocultas dentro de lo que es la información procesada, ¿no? El conocimiento ya me sirve para poder conocer un problema determinado, entender las razones y poder tomar decisiones en función de esa información y conocimiento que ya tengo disponible. Y en el punto más alto, que sería como ya un agregado más por encima del conocimiento, hablamos de la sabiduría, ¿bien? Y en la sabiduría decimos, sí, es el nivel más alto de esta jerarquía que estamos tratando de presentar. Y muchos autores dicen que la sabiduría tiene que ver con aplicar el conocimiento de manera prudente y ética. Es decir, no solo vos tenés el conocimiento sobre una determinada situación, sino que ahora tenés la posibilidad de poder aplicarlo a determinadas situaciones, entendiendo mucho mejor el contexto y también entendiendo los riesgos. Un ejemplo podría ser que cuando uno genera todo un conocimiento, por ejemplo, sobre el clima y sobre el cambio climático,
podría, de una manera prudente y ética, empezar a generar acciones que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente en pos de mejorar o contribuir a esto del cambio climático. Bien, entonces, esto es como un paso de tener mucha información desordenada a llegar a un estadio de tener conocimiento acabado y sabiduría sobre una situación determinada. Esto lo podemos trasladar a las empresas, ¿no? Trasladar a todas las organizaciones. Eh, las, las organizaciones, la gente que trabaja en las organizaciones, aquellos gestores, aquellos que tienen que tomar decisiones, todos los días se encuentran con un montón de problemas y ese montón de problemas requieren tener que tomar decisiones para poder resolverlos. En esta búsqueda de poder tomar decisiones para poder resolverlo, en las organizaciones hay mucha información, mucho dato, mucha cuestión dando vuelta, y necesita ciertos procesos para poder construir esta pirámide que hablamos, ¿no? De los datos llegar al conocimiento y a la sabiduría. Y es acá donde surge el concepto de Business Intelligence. Acá tenemos dos definiciones de Business Intelligence. Una habla de que son procesos, tecnologías y herramientas necesarias para transformar datos en información, información en conocimiento, y el conocimiento en planes que pueden llevar a tomar decisiones y acciones que hagan que el negocio sea más rentable o más performante. Otra definición dice que es un conjunto de procesos y herramientas orientadas al análisis de información para la ayuda a la toma de decisiones. Bien, entonces, ¿qué es el Business Intelligence? Procesos, tecnologías y herramientas que me van a permitir de alguna manera construir esta pirámide que va a ser la que me va a permitir convertir datos que están dispersos en la organización en conocimiento y en sabiduría. Las organizaciones, como le decimos recién, enfrentan desafíos constantes todo el tiempo, porque hay, digamos, en el contexto en el que están inmersas, en la industria en la que están inmersas, en contextos locales, contextos nacionales, internacionales, hay constantemente cambios que afectan a la vida de las organizaciones. Entonces, las organizaciones necesitan de alguna manera sobrevivir a esos cambios, adaptarse, surfear esas olas y poder tener una visión integral de lo que pasa dentro de la organización y también de lo que pasa en el exterior. Entonces se dice que necesitan una única verdad y necesitan tener información oportuna para poder tomar decisiones y poder adaptarse al cambio. Está muy de moda este término de data driven. Seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado, y cuando se habla mucho de la transformación digital y de todos estos fenómenos que se dieron a partir de, que se vienen dando a partir de hace muchos años, pero que se aceleraron mucho en la pandemia, se habla mucho de los procesos de transformación digital y se habla mucho de convertir la organización a una organización data driven. ¿Qué significa? Que una organización data driven es aquella organización que todas las decisiones que toman todas las personas que están dentro de cada una de las áreas de negocio se toman en base a datos. Eso es convertir una organización a la cultura data driven. Entonces, por eso es que la mayoría de las organizaciones que hoy en día quieren crecer, quieren escalar, quieren adaptarse a los cambios y quieren seguir siendo rentables y performantes, tienen que poder tomar estos principios de cultura data driven, y es por eso que siempre cada vez más organizaciones están abordando proyectos que tienen que ver con el Business Intelligence, con el Data Analytics y con todo lo que deriva en esto de convertir datos en información, en conocimiento y en sabiduría. ¿Bien? Bueno, ahora que sabemos que una organización se enfrenta a muchos desafíos, que una organización necesita que los gestores y los tomadores de decisiones tengan información para poder básicamente adaptarse a esos cambios constantes o para poder resolver esos problemas. Sabemos que en la organización hay un montón de datos y que esos datos así por sí solos no tienen ningún sentido si no generamos algún tipo de acción que lo transforme en información, después en conocimiento y en sabiduría. Entonces, sabemos que necesitamos abordar procesos de Business Intelligence. Y ya sabemos qué es Business Intelligence, sabemos que es procesos, herramientas y tecnología. ¿Cómo abordamos este proceso ahora? ¿Y quiénes son las personas que van a intervenir en un proceso de inteligencia de negocio, de Business Intelligence? Para poder abordar este concepto,
A mí me gusta siempre hacer una analogía que tiene que ver con, yo voy a construir una solución de negocio, una solución de datos para resolver un problema. Me gusta hacer una analogía que como voy a construir, es como construir una casa. Y yo para construir una casa, ¿qué es lo que necesito primero? Necesito tener un plano, porque el plano me va a dar la pauta de cómo va a ser la casa, qué estructura va a tener, cómo van a diagramarse la plomería, la electricidad, las instalaciones de gas, la refrigeración, bueno, la calefacción, un montón de cuestiones que tienen que ver cómo va a ser esa casa en la cual yo quiero construir. Bueno, en el caso de una solución de datos, nosotros partimos de un plano. Ese plano se llama diagrama de arquitectura. Y para que por ahí la gente que no tiene tanta relación con este tipo de soluciones, la idea de partir de un plano o de un diagrama de arquitectura como el que les voy a mostrar, la idea es que puedan tener una mejor comprensión de cómo podemos estructurar este tipo de soluciones. Este plano arranca primero de una visión muy macro, de tener en cuenta dos cuestiones fundamentales, dos grandes bloques. Todo lo que tiene que ver con el bloque del negocio y el bloque de la solución de datos. En el bloque de negocio intervienen todas las problemáticas que tiene una empresa. Cómo funciona la empresa, cuáles son los procesos principales de la empresa, en qué industria trabaja, cuáles son los procesos que forman la cadena de valor o el core de esa organización, cuáles son los procesos de soporte, quiénes son los tomadores de decisiones, qué métricas son importantes para la industria, qué métricas son importantes para esta empresa puntual, qué métricas son importantes en función de cada área, entender qué es lo que necesita conocer, cuáles son las cosas que necesita. Cuando yo digo métricas por ahí, para que por alguno no está familiarizado con el término, hablo de variables, indicadores, de cosas, por decirlo de alguna forma, cosas que el gestor o el tomador de decisiones o aquella persona que tiene que dirigir la organización necesita conocer para que la empresa sea más performante, para que la empresa sea más rentable, para que la empresa se pueda adaptar a los cambios en los que, digamos, de acuerdo al entorno, ¿no? Entonces, a partir de ese conocimiento acabado del negocio, que es lo primero que hay que abordar, se puede plantear como un gran bloque una solución de datos, ¿bien? Entonces, ninguna solución de Business Intelligence o solución de datos va a poder, digamos, de alguna manera nacer sin tener como input un requerimiento o una necesidad que provenga del negocio. Y es más, muchas cuestiones que van a tener que ver con el diseño de esta solución van a ser a partir de aquellos requerimientos que se hayan identificado en el análisis de la problemática de negocio. Entonces vamos a pasar a hacer una especie de zoom en lo que es la solución de datos, ¿bien? Entonces nos aparece todo este diagrama, y bueno, para que por ahí no se asusten, lo vamos a ir explicando de a poquito, para que de alguna manera, esto que yo les decía de la analogía del plano, bueno, este es el plano de una solución de datos, de una solución de Business Intelligence. El plan es un plano que, como les decía yo, va a tener determinadas características en función de todo lo que se haya identificado en el negocio. Por eso vemos acá como primer bloque que dice negocio, ¿no? El primero está como más chiquito porque estamos haciendo un zoom en lo que es la solución. A partir del negocio nosotros vamos a diseñar esta solución. La solución de datos conceptualmente, independientemente de la tecnología, independientemente de los procesos, independientemente de la industria, que por ahí puede llegar a tener algún tipo de cuestión particular, conceptualmente siempre una solución de datos parte de tener estos tres grandes bloques, que en tres grandes bloques o tres grandes etapas en los que empiecen a intervenir problemáticas, procesos, herramientas y también personas, ¿bien? El primer bloque tiene que ver con el origen de los datos. Una vez que se identificó, como le decía yo recién, la problemática de negocio, se identificaron los problemas que
a los que un gestor, un tomador de decisiones dentro de la organización se enfrenta, se identificaron cuáles son los procesos de la cadena de valor, los procesos de soporte, se identificaron cuáles son las variables, métricas, indicadores, las cuestiones que esa persona tiene que conocer para poder gestionar el negocio. Se avanza sobre identificar los orígenes de datos. ¿Qué significa esto? Cualquier proceso de negocio en una compañía siempre tiene un sistema de información por detrás, que es el que le está dando soporte a ese proceso. Por ejemplo, si tenemos una empresa que se dedica a vender productos, seguramente va a tener un sistema de ventas donde va a facturar. Va a tener un sistema que tiene información sobre los artículos, sobre los precios, sobre los proveedores. Esos sistemas, a su vez, todas las transacciones, todas las ventas, todas las facturas que hacen, las van guardando en bases de datos. Si tengo un sistema de recursos humanos, voy a tener el dado de alta al personal, las novedades, las carpetas médicas cuando se enfermó, la asistencia, la liquidación de sueldos. Si tengo un sistema de finanzas o un sistema de contabilidad, todo lo que son los comprobantes, las compras, las ventas, los asientos, el pago del IVA, el pago de impuestos, todo va a estar en ese sistema que por detrás va a tener una base de datos, ¿no? Entonces, en esta etapa, lo que se hace es conocer todos los orígenes de datos disponibles, a dónde están los datos de la empresa y dónde hay que ir a buscar esos datos para llevarlos y convertirlos en información, en conocimiento y en sabiduría. ¿Bien? Entonces vamos a tener, como le decía yo, las bases de datos de los sistemas. Yo en este caso puse un ERP, finanzas, un sistema de recursos humanos, pero puede haber un montón de otros sistemas, depende el tipo de empresa y la industria de que se trate. Va a haber archivos, porque muchos usuarios van generando archivos en las tareas que van ejecutando todos los días. Va a haber datos no estructurados, va a haber datos que provienen quizás de hardware o de algunos dispositivos de Internet de las Cosas. Va a haber información web, va a haber información que a lo mejor se produce en redes sociales. O sea, vamos a tener un montón de orígenes de datos que tienen una incidencia directa sobre los principales procesos del negocio. ¿Bien? Todos estos orígenes hay que estudiarlos, analizarlos, relevarlos, conocerlos. ¿Bien? Una vez que han sido identificados y ha sido identificada la información, los datos que nosotros tenemos que tomar para poder generar esa solución que le permita al gestor y al tomador de decisiones tomar una decisión para mejorar el negocio, llevamos esa información a esta capa central o a este bloque central que se llama el bloque de la información o del conocimiento. ¿Se acuerdan cuando vimos la pirámide, no? La información y el conocimiento. Donde en este bloque es donde nosotros le vamos a empezar a dar sentido a los datos, donde se va a empezar a relacionar una fuente de datos con otra, se van a empezar a generar conjuntos de datos más integrados, donde, por ejemplo, como hablamos del tema de la venta, voy a poder relacionar la información de lo que vendí, lo que facturé, los clientes nuevos que tengo, si hice una campaña por redes sociales, saber si la campaña no tuvo efecto a partir de la relación de la campaña con el aumento de clientes, con el aumento de ventas, si promocioné un producto, si ese producto aumentó su cantidad vendida o decrementó. Bueno, todas esas cuestiones ya los voy a empezar a trabajar en esta capa de información y conocimiento. Estos nombres que puse acá los puse porque son parte de los componentes que tiene una solución de datos y que quería que de alguna manera, aunque sea, se queden con estos conceptos. Hablamos de procesos ETL, que se llaman procesos de extracción, transformación y carga. Son procesos, es software que genera determinados componentes que se conectan a los orígenes de datos. Si ven mi mouse, se conectan a los orígenes de datos para llevar esta información a un data lake. Un data lake hoy es una tecnología un poco más moderna, si se quiere, y básicamente un data lake, un lago de datos, es una estructura que permite poder almacenar datos de todos los orígenes y poder disponibilizarlos para empezar a procesarlos, para llevarlo a futuras herramientas que están más adelante en la arquitectura y que tienen que ver con herramientas que van a interactuar con el usuario para mostrarle la información, ¿no? El Data Lake es un gran repositorio de datos donde voy almacenando la información
para que en algún momento esa información me sirva para algo. Todavía no sé, solo lo estoy almacenando. A partir de la información que está en el Data Lake tiene toda una cuestión ahí de distintas formas de guardar esos datos de acuerdo a la tecnología que estoy utilizando. Esa información la voy a poder llevar a otro tipo de almacén que se llama Data Warehouse. Acá la diferencia entre el Data Lake y el Data Warehouse: el Data Lake es un repositorio de información donde yo voy guardando los datos quizás de una manera un poco más desordenada y de información un poco más cruda, si se quiere. Y cuando esa información yo la llevo al Data Warehouse, ya la llevo más estructurada, más relacionada, más con mayor calidad, por decirlo de alguna manera. Entre el Data Lake y el Data Warehouse es cuando yo empiezo a convertir los datos en información. ¿Bien? Entonces, cuando yo ya tengo en el Data Warehouse, ya tengo, ya tengo ahí el dato, ya lo convertí en información, porque ya lo relacioné, ya le di contexto, ya lo estructuré. Tengo la información en el Data Warehouse y a partir del Data Warehouse surgen otras vistas o otros conceptos que, por ejemplo, son los modelos o los cubos. Un modelo ya es la representación de una problemática puntual. Vayamos al ejemplo de las ventas. Tenía ventas, tenía artículos, tenía clientes, tenía campañas publicitarias, ¿se acuerdan? O campañas de promoción de productos. Yo llevé toda esa información, todos esos datos, los llevé al Data Lake, tuve que empezar a integrar y de alguna manera estructurar esos datos para convertirlos en información y llevarlos al Data Warehouse. Y una vez que está en el Data Warehouse, yo puedo construir un modelo. Un modelo que va a ser una representación, quizá un tanto abstracta, de la problemática de ventas. A partir de un modelo yo voy a poder interpretar con una herramienta de análisis que está en el bloque que sigue, lo que pasó en las ventas. Ya voy a tener la relación entre la venta y los artículos que se publicitaron en la campaña, ya voy a tener la relación entre los clientes nuevos y la temporalidad de una campaña de marketing, ya voy a tener relación entre cuáles son los artículos que más se vendieron, los que menos se vendieron, cuáles estuvieron en stock más tiempo o menos tiempo. Ya el modelo va a ser de alguna manera la representación abstracta de toda esa problemática con la que yo estuve trabajando, ¿bien? Y a partir de estos modelos es de donde surge la tercera, se alimenta el tercer bloque que ya tiene que ver con el análisis. Ahí viene el concepto de dashboard, el concepto de reportes, el concepto de machine learning y data discovery o de inteligencia artificial. Ahí es donde toda esta información que ya está de alguna manera estructurada, modelada, y con un contexto determinado en el Data Warehouse y en el modelo, con una herramienta de análisis o con quizás el módulo de una herramienta que me permita hacer el análisis y la visualización, yo ya voy a poder mostrar en un dashboard, en un reporte, voy a poder mostrar a través de un algoritmo de Machine Learning o de Data Discovery el resultado de ese conocimiento que me está mostrando el modelo, o a través de una app mobile. O sea, ya en la capa de análisis, ya el usuario va a tener disponibilizada esa información modelada para poder visualizarla, poder utilizarla y poder tomar decisiones. A partir de la capa de análisis es donde el usuario construye el conocimiento y adquiere posteriormente la sabiduría. Ahora, tenemos el mapa. Este es el mapa de una arquitectura quizás más genérica de Business Intelligence. Orígenes, capa de información y conocimiento, análisis. Acá intervienen un montón de conceptos que ustedes los están viendo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿todo esto lo hace una sola persona? La puede hacer una sola persona si la solución es pequeña. Si la solución es mediana serán más personas, y si la solución es muy grande van a ser muchas personas, ¿bien? Pero dentro de todas estas etapas, o dentro de todo este plano de arquitectura de BI, aparecen roles, ¿bien? Y un poco lo que yo les vengo a contar es, esta es una arquitectura de BI, así fluye la información desde los orígenes
de datos a un lugar donde la información está cruda, se aplican procesos para que pasen a otro lugar donde la información está más estructurada, más relacionada y con más contexto, para crear un modelo y que ese modelo le dé información a distintas herramientas para que esas herramientas se lo muestren al usuario. Ahora, entendiendo el flujo de datos desde el negocio, los orígenes de datos, hasta el análisis y hasta la presentación, vamos a abordar cuáles son los roles que empiezan a jugar acá, y un poco para que ustedes también entiendan en esta búsqueda, que quizá muchos de ustedes tienen, a dónde podrían aplicar según lo que les guste hacer. Se va a mover un poco de roles, ¿bien? Los roles dentro de este gran proceso de desarrollo. Como ven, seguimos manteniendo la estructura de los 3 bloques: origen, datos, información y conocimiento, análisis. Tenemos el bloque de origen de datos, aparece el rol del analista de negocio. También lo van a leer como analista funcional, o también lo pueden encontrar como el BAT, por ahí es un término un poco más nuevo, que es el Business Analytics Translator. Básicamente es un rol, una persona que tiene capacidades para poder abordar por los orígenes de datos, poder entender la problemática de negocio, y a partir de ese entendimiento de la problemática de negocio, ir a analizar cuáles son los sistemas de información que le dan soporte a ese proceso de negocio, y empezar a identificar cuáles son las fuentes de datos que hay que tomar para poder construir ese conocimiento que el gestor o el tomador de decisiones necesita. ¿Bien? Este analista de negocio, analista funcional o traductor de negocio necesita tener muchas habilidades blandas para poder comunicarse con los usuarios, para poder hacer un relevamiento, para poder interpretar cuál es la necesidad del usuario, y también tiene que tener habilidades técnicas que le permitan conectarse a una base de datos, hacer una consulta de base de datos para poder entender cuál es la estructura de un dato, con qué se relaciona. Es el que va a tener que, yendo al ejemplo que planteamos, es el que va a tener que conectarse a la base de datos y ver a dónde se guardan las facturas, cuál es la tabla de clientes, cuál es la tabla de productos, a dónde está el stock, cómo se mide, cómo se carga. Bueno, va a tener que tener un mix de habilidades esta persona, entre habilidades blandas y habilidades un poco más duras y más técnicas. ¿Bien? Una vez que toda esa información, como decíamos recién, está bien identificada, a través del proceso de extracción, transformación y carga, esa información se lleva a un data lake, donde se deposita ahí la información en un estado más crudo, en el data lake, donde se empiezan a generar otros procesos para estructurarla, relacionarla, darle contexto, darle sentido, codificarla y llevarla de una manera más estructurada a un data warehouse, y a partir del data warehouse construir un modelo. Entonces acá entran 3 roles nuevos, 3 personitas más que están acá adentro. Personitas, roles, pueden ser equipos, depende la escala de la solución, ¿no? El data architect, la persona que tiene como la visión más macro de toda la solución. El data es un arquitecto, ¿no? Como el arquitecto del edificio, el que sabe todo el diseño global de ese edificio. El data architect es el que entiende todos los servicios que van a formar parte de la solución, cómo van a estar conectados, es el que da las pautas de cuáles son las herramientas que se van a utilizar, cuáles van a ser las metodologías, los lenguajes de programación. Digamos, el data architect de alguna manera es el que marca todos los lineamientos técnicos del proyecto. Después viene el data engineer o ingeniero de datos. Seguramente también es un término con el cual se habrán topado por ahí. El ingeniero de datos básicamente es el que se encarga de construir los procesos que hacen la extracción de los datos desde el origen, que llevan la información al data lake. El ingeniero de datos es el que toma esa información cruda que está en el data lake y empieza a generar procesos para darle a esa información un sentido, estructurarla y llevarla al data warehouse. ¿Bien? Un poco eso es lo que hace el ingeniero de datos, en conjunto con otro rol que aparece acá, que es el del científico de datos, ¿no? Del data scientist. El científico de datos un poco empieza a trabajar con la información que está en el data warehouse, que es información más estructurada, puede trabajar con información cruda que también está en el data lake, y también puede trabajar con el modelo. El científico de datos básicamente lo que va a hacer es tomar información
del data lake, del data warehouse o de un modelo para empezar a construir conocimiento en base a otras herramientas que tienen que ver más con el machine learning, el aprendizaje automático, la estadística más avanzada. Por ahí, por ejemplo, un data scientist va a empezar a hacer más analítica predictiva. Un poco, acá pasa lo que conocemos en estadística, que está la estadística descriptiva y la predictiva, ¿no? Entonces el data scientist un poco lo que hace es más lo que es predictivo. Vamos a darle un poco más de cierre cuando pasemos al siguiente rol, que es el que tiene que ver con en la etapa de análisis, con el Analytics Engineer o ingeniero de analítica, el analista de datos, desarrollador BI, Data Visualization. Le puse todos los nombres con los que ustedes pueden encontrar este rol a la hora de que se habla de una solución de datos. Es aquella persona encargada de ir a esos modelos que están en la capa de información y conocimiento o ir al Data Warehouse y llevar la información para visualizarla y brindársela de esa manera al usuario. A través de un dashboard, a través de un reporte plano, a través de un algoritmo o a través de la información de ese algoritmo mostrándola de alguna manera en un dashboard y en un reporte, o es el que diseña una visualización para una aplicación mobile, para que una persona pueda tener en su teléfono un gráfico, un indicador o una visualización que le permita conocer una problemática y poder tomar una decisión. Ahí está el analista de datos o desarrollador BI o Data Visualization, el que se encarga de toda esa información que está en la capa de información y conocimiento, darle un sentido, contar una historia con los datos y presentársela al usuario para que ese usuario de manera intuitiva pueda interactuar con esos datos y pueda conocer toda esa problemática que está modelada y pueda tomar una decisión. Quería hacer acá un paralelismo entre lo que es el analista de datos o desarrollador de visualización con el científico de datos, porque el científico de datos también un poco lo que hace es eso, también presentar resultados a un usuario, con la diferencia es que muchas veces el científico de datos, digamos, el científico de datos como que muchas veces está parado en la capa de información y conocimiento, pero también otras veces está parado en la capa de análisis, porque algunas veces le toca interactuar con modelos para directamente presentarle esos resultados a un usuario del negocio, ¿bien? Por ejemplo, quizás el analista de datos hace una analítica un poco más descriptiva, que es conocer qué está pasando actualmente en el proceso que estoy modelando. Vayamos a las ventas. El analista de datos quizás genere un dashboard donde le muestre al usuario las ventas del mes, las ventas del trimestre, comparadas con el trimestre anterior, cuál es el producto, cuál es el ranking de los 5 o 10 productos más vendidos, de los menos vendidos, cuál es el margen bruto, la utilidad de la venta del último año, el costo, esos tipos de análisis más de qué está pasando o qué pasó, quizás van a ser más del scope o el alcance del analista de datos. Ahora, el científico de datos, con todo el back que tiene de poder aplicar estadística avanzada, machine learning y otro tipo de conocimiento, le va a poder decir, por ejemplo, al usuario de negocio, le va a poder generar una previsión, un pronóstico de cuáles van a ser las ventas futuras, o va a poder hacer alguna regla de asociación para decir que si una persona compró un producto, esa persona tenía tal perfil o tal rol o había tenido tal conducta, con algoritmo de clustering puede agrupar a los clientes en distintos clústeres en función de la rentabilidad que tengan. Bueno, puede aplicar un montón de otras herramientas que dan análisis un poco más avanzados, en base a técnicas estadísticas y matemáticas un poco más complejas. Bien, por eso el Data Scientist es como que tiene por ahí un rol un poco más mixto entre trabajar en la capa de información y conocimiento generando modelos, que quizás esos modelos le dan al analista de datos información para mostrar, o a veces directamente en la capa de análisis para presentar resultados al usuario final.
Esa es la aclaración que les quería hacer para este rol tan importante que es el de Data Science. Después de los roles, también van a haber tecnologías. Y acá un poco quería dejarles este slide porque si en algún momento están en la búsqueda de un trabajo o se quieren meter en el mundo de datos y tienen que analizar una propuesta o las publicaciones, digamos, de las empresas que buscan perfiles para este tipo de datos, se habla siempre de estas tecnologías y un poco marcarles cuáles son las principales tecnologías que hay, por lo menos las que actualmente están más desarrolladas y que están un poco más en auge, algunas tecnologías de nicho y otras corporativas. Por ahí como para hacerles una distinción, aquellas que son corporativas son algunas soluciones que permiten hacer el punta a punta de una solución, desde la adquisición de datos en los orígenes hasta el análisis y la presentación. Esas se llaman herramientas corporativas porque permiten hacer el end-to-end, o sea, el punta a punta de una solución de datos. Tienen distintos módulos para hacer cada módulo una función específica. Y hay otras herramientas que se llaman herramientas de nicho, que son herramientas que son particularmente para resolver una necesidad y son altamente técnicas y especializadas en una necesidad dentro de esta arquitectura. Por ejemplo, hay herramientas como Qlik, o como Azure, o como las que proporcionan el stack de Azure, AWS o GCP, que son las nubes, que tienen un montón de módulos para hacer el punta a punta. Pero por ahí herramientas como Teradata, Databricks, informática, que son más de nicho y que son más para una necesidad puntual dentro de todo dentro de todas las funciones que puede llegar a requerir una solución de este tipo. Bien, así que bueno, este sería como un mapita de la tecnología, acá como para destacarles, nosotros en DataIQ trabajamos mucho con Qlik, porque DataIQ es partner de Qlik, es el master reseller en los países de Latinoamérica para Qlik. Entonces QlikSense tenemos como la herramienta de estrella para todo lo que es visualización, tenemos Qlik Talent en todo lo que es la parte de integración de datos. Pero bueno, también trabajamos con otras tecnologías como Azure, Power BI, Snowflake. Bueno, acá hay un poco el mapa completo de herramientas. Ahora, para cerrar un poco toda esta idea, si bien creo que hemos repasado muy rápido muchas cosas y muchos conceptos, les quiero dejar un ejemplo de una solución de datos, de algo que se pudo resolver aplicando un poco todo esto que les estuve contando antes. Para esta solución, para este ejemplo, tomamos un caso, testigo, de una empresa de retail, que es una empresa mayorista, que estaba transitando un proceso de transformación digital y a partir de ese proceso de transformación digital abordó uno de sus principales procesos, un proceso de su cadena de valor, una empresa de retail mayorista, entonces la venta, el canal de venta, es un proceso principal. Como parte de este proceso de transformación, lo que se decidió es digitalizar el canal de venta. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Desarrolló una app para que sus clientes, los clientes son vendedores minoristas, puedan hacer pedidos en línea de los productos que necesitan. ¿Cuál era la idea de esta digitalización? Por ahí, eliminar la fuerza de venta o eliminar los recursos que tenía para la venta presencial. Una empresa mayorista, retail, seguramente tenía un montón de vendedores, de gente que tenía que visitar los clientes 1, 2, 3 veces por semana e ir y levantar un pedido, un preventista, ¿no? Entonces con la aplicación quizás le generaba un poco más de agilidad al proceso de la venta y no dependía de que una persona vaya a visitar al cliente. Ese era un poco el planteo. Entonces, para el lado de datos, la necesidad era poder medir la adopción de esta aplicación, entender si los clientes estaban usando la aplicación, si los clientes estaban pidiendo, qué estaban comprando, cuándo compraban, de dónde eran los clientes, qué volumen de ventas había por este nuevo canal digital. Esa era la problemática, porque en función de esos resultados los gestores o los tomadores de decisiones iban a, digamos, tomar algún tipo de decisión en función de mejorar la performance de esta iniciativa, ¿no?
Entonces, bueno, acá se usa un poco el stack de tecnologías de Azure para todo lo que es la capa de información y conocimiento, y Power BI como herramienta de visualización. Básicamente se tomó como origen de datos la base de datos de la aplicación, es decir, todo lo que pasaba en la aplicación iba a una base de datos remota en la nube, todos los pedidos, todos los clientes que se daban de alta, todos los pedidos que hacían, qué productos elegían, en qué momento, cuánto tardaban, cuántos clics acá, cuántos clics allá, todo iba a una base de datos remota. Y el otro origen de datos que estaba disponible era la base de datos histórica, donde estaba toda la facturación, todas las ventas, todos los pedidos que habían hecho los clientes antes de la app y con la app, ¿no? Toda esa información se ingesta a través de una herramienta de ETL que se llama Data Factory, que hace la ingesta de los datos, la lleva al Data Lake, a un Data Lake de Azure, el Azure Data Lake. Esa información ahí está cruda, con procesos de distintas herramientas, se lleva al SQL, que sería como el Data Warehouse que veíamos recién, donde esa información está un poco más estructurada y está un poco más disponible para la capa de análisis. Aparte, otro bloque, digamos, de solución de esta implementación tiene que ver con Databricks, que es una herramienta que permite generar distintos procesos para poder estructurar y darle sentido a los datos y convertirlos en información. Este Databricks lo utiliza el ingeniero de datos, acá vemos que también están los iconitos de los distintos roles que intervienen. El ingeniero de datos es el que hace la ingesta en Data Factory al Data Lake, y después el Data Lake al Data Warehouse. Y con Databricks, los ingenieros de datos empiezan a obtener información del Data Lake, que es la información básicamente de las ventas históricas y de lo que está pasando en la aplicación, y empiezan a generar algunos algoritmos de aprendizaje. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo de este algoritmo? Entender todo lo que estaba sucediendo o cuál era el comportamiento del cliente dentro de la aplicación en función de los pedidos que hacía. ¿Bien? En la capa de análisis, a través de dashboard y a través de apps mobile, se pudo mostrar los resultados de esta analítica. Bien, este es un poco el planteo de la solución, poniéndolo en las mismas etapas que vimos antes, con los roles y con tecnologías ya puntuales, no específicas. ¿Cuáles fueron los resultados de este proceso, de esta solución? Bueno, el primero, recomendaciones del cliente. Como les decía yo, con Databricks, el Data Scientist, ¿qué hacía? Tomaba datos del Data Lake, aplicaba algoritmos de toda esa información cruda, y a partir de resultados de que estos algoritmos generaban, eran algoritmos de aprendizaje automático, a partir de esos resultados volvía a cargar el Data Lake, ¿bien? Con información ya más, si se quiere, ya modelada, resultados de este aprendizaje, la salida de este algoritmo. Y con el Data Lake se llevaba información a la app, ¿para qué? Para que la aplicación, cuando un usuario, un cliente, entrara, le pudiera hacer una recomendación, así como pasa en Netflix, en Spotify o en cualquier plataforma digital, que siempre estamos recibiendo recomendaciones constantemente en función de nuestras preferencias y de nuestro comportamiento. Acá la app lo que hacía era, cuando el usuario ingresaba, era sugerirle un pedido, sugerirle productos, brindarle algún tipo de promoción, plantearle, estos son los productos que vos pediste históricamente, entonces en base a esos pedidos, armarte un pedido tipo un template del pedido, o plantearle que clientes del mismo nivel o que estaban que eran parecidos en función del volumen de compras que tenían, habían pedido determinados productos o un producto destacado, o los productos que más se pedían en la zona geográfica donde está el cliente. Entonces, a través de ese aprendizaje, de esos algoritmos, se podía darle un input a la aplicación para hacer recomendaciones. Ese sería como el primer resultado de todo este proceso. Y el segundo resultado tiene que ver con dashboard, más de analítica descriptiva, para entender cómo iba siendo la evolución de este canal de venta. Bien, entender a través de gráficos, con la posibilidad de tener métricas, con posibilidad de tener filtros, interactividad, y empezar a poder analizar estos indicadores de volumen de pedido, facturación neta, facturación bruta, qué tipo de productos, de qué canal, de qué segmento, se podía empezar a analizar
de alguna manera cómo estaba evolucionando la adopción de ese canal de venta y cómo estaba evolucionando el volumen de pedidos que se hacían a través de la aplicación. Bien, entonces esto es un ejemplo de esta aplicación de una solución, digamos, es un ejemplo real de todo esto que estuvimos hablando, ¿bien? De poder conectarse a un origen, traer esa información a una capa de información y conocimiento, transformar datos en información, información en conocimiento, conocimiento en sabiduría, y poder presentarle esa información al usuario con distintas herramientas para que el usuario, a través de la visualización, pueda interpretar, pueda interactuar, pueda intuitivamente entender el problema. Aparte, si el usuario puede entender el problema y puede identificar las razones de ese problema, va a poder tomar las mejores decisiones para poderlo resolver el problema y para poder adaptarse al cambio y poder hacer que su empresa sea más rentable y más performante. Bien, así que bueno, ese es el ejemplo que les quería mostrar. Bueno, acá digamos finaliza la presentación y bueno, preguntas si hay al respecto, vamos a estar encantados de responderlas. Ahí una consulta, buenas a los dos. Ahí, Adrián, en un momento vos mostrás, como en la última parte, en el último paso de donde se visualiza la información, que puede ser dashboards, reportes y demás, pusiste el modelo de Machine Learning también. Sí, sí. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se puede visualizar la información analizada por Machine Learning? El Machine Learning son digamos, procesos que se aplican sobre los datos. Muchas veces los data scientists o los ingenieros de Machine Learning, ¿qué hacen? Necesitan información cruda porque necesitan de alguna manera, hay algoritmos que buscan la posibilidad de identificar patrones. Entonces muchas veces necesitan acceder al data lake para buscar información cruda, o muchas veces necesitan ingresar al data warehouse o a las capas del data lake con información un poco más procesada, porque necesitan información un poco más estructurada o más limpia, ¿bien? Y a partir de eso se puede presentar esa información. A ver, un ingeniero de un data scientist muchas veces dispone de algunas herramientas de visualización. Por ejemplo, viste que yo no puse acá Databricks, creo que en el ejemplo. Acá, Databricks. Por ejemplo, Databricks es una herramienta que permite correr código Python, levantar datos de un data lake o conectarse a una base de datos con SQL y traer datos de una tabla, llevarlos a una notebook o a un Transact SQL, y a partir de todo un análisis o de los algoritmos que quieras aplicar, puedes generar visualizaciones. Y esas visualizaciones vos se las podés presentar al usuario. Muchas veces se utilizan algunas aplicaciones de intranet, se utilizan aplicaciones mobile, o muchas veces se le da la posibilidad de generar gráficos y digamos, disponibilizarlo para que el usuario lo vea. Hay una aplicación que se llama Metabase que te deja conectar, por ejemplo, a Databricks y poder visualizar datos. Y también es importante que muchas veces, en muchos casos, el resultado de procesos de Machine Learning o de ciencia de datos, para darle un poco más de generalidad, puede ser un informe. Puede ser una carpeta con un informe, con un planteo de un problema, una hipótesis, una especie de recorrido tipo método científico con un resultado. Así que esa puede ser la manera de resolverlo. Y también las herramientas de visualización hoy permiten, por ejemplo, hablando de Power BI, que era la que mostramos acá en el ejemplo, Power BI, por ejemplo, hoy tiene la posibilidad de correr código Python o código R sobre datos de un data lake o de un data warehouse, y también correr un algoritmo de Machine Learning o a través de la importación de una librería de Python o de R, podés correr un algoritmo y también podés visualizar esa información. Bien, genial, gracias. ¿Alguna otra consulta que tengamos para Adrián? Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Franco, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la charla. Yo justo este año empecé a hacer mi primera pasantía y la primera tarea que se me dio fue trabajar en una empresa, en la parte de producción de una empresa, y lo que necesitaba mi líder era
una forma de poder ver a través de Power BI en un dashboard de qué manera se estaban cumpliendo los parámetros de las máquinas de fábrica. Entonces lo que yo tuve que hacer fue, primero, elaborar un Microsoft Forms para que los operarios pudieran responder unas preguntas llenando el valor de los parámetros. Luego, esa información pasarla a un Excel y a partir de ese Excel elaborar un dashboard de Power BI para que el líder pudiera ver la información. Esa parte de elaborar el Microsoft Forms y manipular el Excel, dentro de las etapas que vos mencionaste, ¿cuál es el término que recibiría? Ahí, estás por una cuestión de que no, esa información vos no la podés automatizar, ¿no? O sea, es criterio, es algún tipo de criterio del responsable de la máquina, no hay posibilidad de integrarse a ningún software, ni dialogar con la máquina, con el hardware de la máquina. No directamente, para este proyecto particularmente no. O sea, el operario leía de las máquinas un valor de presión, un valor de temperatura, por ejemplo, y lo ponía... Lo cargaba en la pregunta correspondiente del formulario. Está bien. Bueno, eso, digamos, sería, si bien es un trabajo manual, pero estaría dentro de la capa de información y conocimiento, porque vos de alguna manera ahí, aunque sea un poco artesanal, lo que estás haciendo es haciendo una ingesta de datos, porque el form lo que está haciendo es una ingesta, y lo estás llevando a un Excel, que tu Excel sería como tu data lake o tu data warehouse, por decirlo de alguna forma, porque ahí es donde vos ya tenés la información procesada y estructurada, y a partir de esa información es la que vos le vas a alimentar el Power BI, el tablero, pero sería en esa etapa central de información y conocimiento. Ahí yo, por ejemplo, te recomendaría que, no sé qué licenciamiento tienen con Power BI, pero si explorás los data flow de Power BI, que son una manera de generar una especie de data warehouse en la nube de Power BI y que vos podés disponibilizar esos data flow como tablas para darle información a múltiples tableros y no a uno solo. Si querés, sí, estaría bueno, la verdad. Está bueno, siempre es bueno aprender más. La verdad que no es mi área, yo soy estudiante de ingeniería química, pero bueno, este primer acercamiento a análisis de datos estuvo muy bueno y de nuevo la charla esta me sirvió para poder ponerle nombre a algunas cosas que yo capaz hacía pero no conocía. Bueno, esa es la idea. Investigate lo de los data flows y si tenés alguna duda, contáctame. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Franco. ¿Alguna consulta más? Bueno, mientras, acá les dejo los dos QR. Uno es para que puedan seguir a DataIQ en LinkedIn y se puedan enterar. Nosotros en LinkedIn generalmente estamos subiendo publicaciones de novedades que tienen que ver con los datos, con las herramientas que trabajamos, algunos ejemplos, tutoriales y ese tipo de cosas. Si están interesados en este tema, seguirnos, seguramente les va a ser productivo porque van a recibir constantemente notificaciones sobre las cosas que subimos. Y después el otro QR, ahí pueden conocer algunas búsquedas. Digamos, el mundo de los datos es por ahí un rubro con mucha oferta. Tenemos nosotros constantemente estamos necesitando recursos y en las distintas tecnologías que trabajamos. Así que también estaría bueno que si alguno está interesado se pueda postular, puedan enviar el CV y bueno, ahí la gente de gestión del talento los va a estar contactando. Muchas gracias a los dos por el curso. Bueno, espero que les haya gustado y que se vayan con un conocimiento nuevo.